Mateo 6, verso 9. Seguimos estudiando en relación a lo que es el ministerio de oración, cómo desarrollar un ministerio de oración. Y tenemos el texto, ¿verdad?, de la oración modelo, Mateo 6, verso 9, donde el Señor Jesucristo declara, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Verdad, hermanos? Yo creo que es importante, si nosotros vamos entendiendo el programa de oración o el bosquejo de oración que el Señor Jesucristo nos marca, ¿verdad? Entendemos o ya entendimos lo que es orar al Padre, en dirección al Padre. Entendimos realmente el nombre de Dios, que representa la gloria, ¿verdad? Representa quién es su Dios, ¿verdad? Es importante santificar el nombre del Señor, rendirle la alabanza, declarar las proezas, declarar la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hoy queremos tocar en relación al punto venga tu reino, ¿verdad? El hablar del reino de Dios, el hablar de la autoridad del reino, el hablar de la vida del reino, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si nosotros tenemos en cuenta la vida del reino, hermanos, sí, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, sí, ya entendemos prácticamente la voluntad del Señor y entendemos todo lo que Él encierra para nuestras vidas, para nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros estamos ahí, hermanos, y cuando nosotros estamos en ese sentir, ¿verdad?, del reino de Dios, tenemos que entender lo que declara el Salmo 103 en el verso 19. Y quiero que vaya usted ahí al Salmo 103 en el verso 19, porque yo creo que es un texto clave para nosotros como iglesia de Cristo, y el significado y la importancia que hay, ¿verdad?, en establecer el reino de Dios, ¿verdad? Dios tiene para nosotros bendición y victoria. Dice el Salmo 103 en el verso 19: Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre de todo. ¿Sí? Fíjense bien. Dice, Dios estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre de todos. Entonces, yo quiero que usted vea ese peso de realidad, ¿verdad? Porque cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que Él domina sobre todos, o sea, todos los reinos, todos los dominios, el reino de Dios está sobre de ellos, ¿sí? El reino de Dios está sobre de ellos. Entonces, cuando yo vengo a mi vida de oración, por eso es importante entender el modelo de oración. No sé si ahora usted va tomando realmente el peso de una realidad del hombre que ora, del hombre que intercede, del hombre que va, ¿verdad?, a postrarse. Porque muchas veces hacemos una oración y es correcto, en verdad, nuestra oración: Padre, gracias, o Padre, mira, o Padre, esto. Pero cuando nosotros estamos estableciendo el reino de Dios, hermanos, sí, entendemos, hermano, que su reino domina sobre todos. Note usted, ¿sí? Entonces, no hay realmente nada que esté fuera del conocimiento de Dios. No hay nada que esté, hermano, sí, que Dios no conozca, donde Él no tenga el poder. Ahora, nosotros tenemos que establecer el reino de Dios en su vida personal, en su vida familiar, en su matrimonio, ¿verdad?, en la vida de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente secular. Nosotros tenemos que establecer el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos, ¿verdad?, y hablamos del reino de Dios, hermano, muchas veces desconocemos lo que implica el gobierno de Dios. Pero el gobierno de Dios, hermano, es que Él ejerce autoridad sobre todo, ¿sí? O sea, el Señor está sobre de todo, ¿sí? Entonces, Dios nos ha dado leyes, ¿sí, hermano?, para regir nuestras vidas. Dios nos ha dado leyes, ¿sí? Nos ha puesto estatutos para que nosotros podamos vivir, hermanos, en nuestras vidas cristianas. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si nosotros no tenemos en cuenta esta realidad, ¿sí?, mi vida cristiana, hermanos, a veces va oscilando,
Sí, mi vida cristiana muchas veces va como teniendo una área muy humana, muy superficial. Sí, hermanos, pero no es así. Dios quiere que nosotros como cristianos veamos una realidad, que su reino domina sobre todo. Si todas las leyes que Él puso para regir nuestras vidas son de bendición y son de victoria, ¿sí? Todo lo que el Señor nos dijo que guardáramos, con nosotros lo guardamos, hermano, y lo cumplimos. Eso nos lleva a ver una vida de bendición, una vida prosperada, una vida, hermano, que siempre va a estar, hermano, así, llena de bendición. Ahora, esa no solamente nos va a mantener llenos de bendición, sino nos va a mantener protegidos, nos va a llevar a vivir en la vida justa delante de Dios, nos va a mantener en la paz, nos va a mantener en el gozo, ¿verdad? Y eso es importante. Fíjense bien lo que dice Romanos 14, en el verso 17. Romanos 14, verso 17. ¿Ya llegó? ¿Ya está ahí? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, hermano. Fíjese bien, yo quiero que usted vea esta realidad, porque cuando nosotros vemos, ¿verdad? Nuestras vidas en el reino de Dios, estamos en victoria. Fíjese bien lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o de lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vivimos en el reino de Dios, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, hermano, nosotros vamos a ver las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, Dios tiene para nosotros bendición. El reino de Dios domina sobre de todos. No puede haber algo que te robe el estar en justicia, no puede haber algo que te robe la paz, no puede haber algo que te robe el gozo. Y si hay algo que te lo está robando es nuevamente por falta de oración, es por falta de establecer el reino de Dios en tu vida, ¿sí? Es por falta de establecer el reino de Dios en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas ahora como la Biblia nos las marca, ¿sí, hermanos? No como nosotros pensamos o como nosotros hemos vivido durante el tiempo, sino ahora, hermanos, en nuestras vidas nosotros tenemos que ir hacia adelante. Y ese caminar hacia adelante, hermanos, nos lleva a establecer el reino de Dios. Y establecer el reino de Dios, hermanos, sí, lo debemos de hacer a diario y en nuestras debilidades. Yo diría, establezca el reino de Dios, ¿verdad? Usted debe de invocar el nombre del Señor y decir, Padre, establezco tu reino en este momento, en mi alma, mente y corazón. Padre, establezco tu reino en la vida de mis hijos, ¿verdad? En mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia. Ato toda obra de las tinieblas, todo aquello, Señor, que se quiera mover, que no sea en relación al gobierno de tu espíritu, Señor, en este momento yo lo quebranto. Entonces nosotros entramos en una vida de establecer el reino de Dios. Establecer el reino de Dios es tomar la autoridad sobre aquellas cosas. Establecer el reino de Dios, hermano, es declarar lo que Dios ya habló para nuestras vidas. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a entender que el Señor tiene para nosotros bendición. Cuando yo vengo delante de la presencia de Dios y yo oro, hermano, y hablo el reino de Dios, entiendo que su reino está sobre todos los reinos, ¿verdad, hermano? Sí. Y es ahí donde yo empiezo a ver la bendición, es ahí donde yo empiezo a ver la victoria. Usted no puede tener un corazón afligido, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque dice la palabra de Dios que voz de júbilo y salvación hay en la tienda de los justos. Entonces, esa voz debe de oírse en su hogar, esa voz se debe de oír en su caminar, la vida, ¿verdad? De Dios, voz de júbilo y de salvación. Es decir, usted está consciente de la obra de Dios, usted está consciente de todo lo que el Señor le ha llamado a vivir y a tener en usted, en su matrimonio, nuevamente le digo, en su familia, en su ambiente secular, en su trabajo. Cuando yo estoy teniendo situaciones en mi trabajo que están fuera, ¿verdad?, de lo planeado por Dios, yo tengo que establecer el reino de Dios, apto en el nombre de Jesús todo aquello que se quiera mover. Si en este tiempo en contra de lo que Dios ya habló para mi vida, establezco el reino de Dios, hablo el orden de Dios, hablo el orden divino en ello. Entonces, cuando yo empiezo a tener ese establecer del reino de Dios, cuando yo empiezo a hablar la vida de Cristo, hermanos, sí,
obvio que usted va a tener una vida de bendición, va a tener los cielos abiertos. Nuevamente le vuelvo a repetir que en el reino de Dios hay leyes. Nuevamente le vuelvo a repetir que en el reino de Dios hay principios que nosotros tenemos que guardar, que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, porque de lo contrario, hermano, estaremos oscilando en nuestra vida de oración. Pero cuando yo tengo una vida de justicia, cuando yo tengo una vida en santidad, cuando yo vivo la sumisión y la obediencia, entonces voy a entender que realmente estoy orando, que yo no estoy viviendo, hermano, simplemente emociones, sí, sino que yo estoy estableciendo la verdad de Dios. Usted sentirá que su oración es poderosa, usted sentirá realmente que esa oración que usted está teniendo en ese momento abre las ventanas de los cielos. Y no solamente eso, hermano, que usted puede ver la bendición y la respuesta de amor en la circunstancia que usted pueda tener. ¿Por qué? Porque usted está viviendo en la justicia de Dios, usted está teniendo los principios de Dios en su vida, usted está viviendo la obediencia, la sumisión. Entonces yo quiero que usted pueda ver en una realidad, de acuerdo a lo que la Escritura dice, cómo el Espíritu de Dios nos lleva a tener la santidad en nuestras vidas en todo momento. Nuevamente se lo voy a repetir porque así lo dice el texto, ¿verdad? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, si nosotros queremos ver el brazo de Dios moverse, hermano, no podemos tener una vida, ¿verdad?, ajena a los principios de la palabra de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser dirigidos por Él, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a tener esa vida, cuando yo empiezo a vivir, hermano, sí, en ese temor de Dios, hermano, su vida, hermano, va a tener la respuesta. Usted va a poder orar, va a ver los cambios, va a ver la transformación. Entonces, ahí es donde yo, con mi vida cristiana, hermano, yo empiezo a vivir una vida victoriosa. Cuando el Señor Jesucristo iba a orar, Él establecía el reino de Dios. Él hablaba el reino de Dios. ¿Sí, hermanos? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Dios quiere que en nuestras vidas podamos hablar el reino de Dios, que nosotros podamos, ¿verdad, hermano?, establecer el reino de Dios. En Lucas 10, ¿ya llegó? Ya está en Lucas 10, hermano. Fíjense bien cómo declara la Escritura, ¿verdad? Dice, Lucas 10, verso 8. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que se encuentren ahí, díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Dice, vamos más adelante, ¿sí, hermanos? En el verso 16, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Verso 17, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Lucas 18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él, ¿sí? Dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisar serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces,
Yo quiero que usted vea que la autoridad de establecer el reino de Dios, hermanos, sí, es ejercer autoridad sobre las obras de las tinieblas. Hablar el reino de Dios es tomar la autoridad sobre las obras de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, cuando usted está orando, cuando usted está teniendo de establecer el reino de Dios, usted está tomando dominio y autoridad sobre todo espíritu de enfermedad. ¿Sí? Todo espíritu de depresión, todo espíritu de melancolía, de soledad, de luto, en el nombre de Jesús te ato. Te reprendo en el nombre de Jesús. Hablo el reino de Dios en este momento. Desato la vida, desato la paz, desato el gozo, la justicia. ¿Sí? Porque es importante que nosotros hablemos el reino de Dios. Su vida cristiana, hermano, no puede vivir ensimismada en las circunstancias adversas que usted vive. Usted tiene la autoridad que Dios ya le dio para ejercerla sobre aquellas situaciones difíciles que usted vive. ¿Sí? Nosotros no podemos dejar, ¿verdad, hermano?, que el enemigo tome el control o quiera enseñorearse. Usted tiene autoridad. Usted debe de establecer el reino de Dios. ¿Sí? Y en toda situación en su vida, cuando usted establece el reino de Dios, cuando usted tiene esa vida en Cristo, usted va a empezar a ver cómo las cosas son transformadas. ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años, bueno, ya aproximadamente 20 años, casi 19 años, ¿verdad? Mi hijo mayor tenía una situación de salud y decidimos, ¿verdad? En el temor de Dios, hermano, creer a su palabra. Y decidimos no vacunarlo, decidimos que él peleara la batalla de la fe, que él viviera esa vida en Cristo. Y cuando nosotros empezamos a hablar eso, hermano, de repente se enfermó. Y hermanos, él estaba pequeño, ¿verdad? Y cada que yo llegaba de ministrar o de estar, ¿verdad?, sirviendo al Señor, ponía las manos sobre él y decía: en el nombre de Jesús hablo tu reino. Reprendo el espíritu de enfermedad, reprendo toda obra de las tinieblas que esté golpeándolo. Hermanos, cuando él estuvo ya un poquito más grande, ¿verdad?, tenía sus 8 años, él empezó con una fiebre tremenda que no lo dejaba, y entonces decidimos no darle medicamento, decidimos realmente creerle al Señor, y empezamos a reprender. Entonces llegaba yo de ministrar, llegaba yo donde estaba, llegaba, le ponía las manos, y en el nombre de Jesús reprendo la fiebre, en el nombre de Jesús te vas. Y se bajaba la fiebre, hermano. Se iba la fiebre en ese momento, ¿verdad? Y él peleaba. Y yo le decía: ¿cómo te sientes? Bien, me siento bien. Y yo decía: este varón es un hombre de fe. Y hermanos, es el que menos se enferma. O realmente no se enferma. Lo ve descalzo, lo ve pelón, ¿verdad? Lo ve con playeras bien delgaditas. No se enferma, hermano. Lo ve con chanclas, lo ve así, hermano. Y no. Dios le ha galardonado esa búsqueda, esa pelea. Él peleó la batalla de la fe. ¿Sí? Incluso se le decía: habla el reino de Dios. Y él a temprana edad leyó toda la Biblia. ¿Sí? Y a determinado tiempo me dijo: quiero que me compres una Biblia de esta manera. Y se la compré. Y la leyó toda, hermanos. ¿Sí? Y hasta la fecha sigue leyendo la Biblia, ¿verdad? Ya por ahí luego anda en sus congresos, ¿verdad?, estudiando la palabra de Dios, y me da gozo, ¿verdad? Algún día a lo mejor me saca de mis errores. Es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, o enriquece la vida de Cristo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esa parte de nuestras vidas como creyentes, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, cuando nosotros empezamos a vivir esa vida con Cristo, nosotros debemos de entender que la palabra de Dios prevalece sobre todas las cosas. Y que el enemigo, hermano, no puede prevalecer sobre de usted o en contra de usted, porque Dios le dio autoridad. Entonces, cuando yo digo: venga tu reino, es importante que yo entienda que estoy ejerciendo dominio sobre las tinieblas. No sé qué se puede estar moviendo en tu hogar: escasez, enfermedad, ¿sí?, violencia, contienda, disensión, rebelión. Habla el reino de Dios. Padre, establezco tu reino. Ato el espíritu de rebelión, ato el espíritu del mundo, ato la soberbia, ato el orgullo, ato la arrogancia, rompo con toda obra de las tinieblas. Y empiece a hablar usted del reino de Dios. No tenga usted una oración rutinaria, monótona.
no se me ofenda, mediocre, ¿sí? Tenga usted una oración de poder en la vida de Cristo. Usted es más que vencedor. El enemigo lo ha querido engañar. La mayoría de la iglesia, hermanos, ora como a ellos les place. No hablan el reino, no hablan la voluntad, no exaltan el nombre de Dios. No hay poder en la oración. Y por eso es que el enemigo muchas veces los quiere tener sumergidos en ese tipo de oraciones. Pero cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios y entendemos el establecer el reino de Dios, tomamos autoridad y el reino de Dios domina sobre todos. Entonces, Dios nos ha dado bendición y vida eterna. Dios nos ha llamado para vivir una vida sumamente bendecida. Juan 10, verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, hablar el reino de Dios, hablar los propósitos de Dios para mi vida, es lo que usted debe de hacer. Ate y desate. ¿Qué voy a atar? La maldición. Ato toda obra del diablo. Espíritu de maldición, espíritu de enfermedad, espíritu de brujería. Rompo tu obra. Pobreza, escasez. Te quebranto en el nombre de Jesús. Desato la vida, desato la salud. Declaro tu palabra en el nombre de Jesús. Llevaste mis enfermedades, llevaste mis dolencias. Por tu llaga fui curado. Reprendo toda obra del diablo. Escrito está: servirás a Jehová tu Dios y él bendecirá tu pan y tu agua y quitará de medio de ti toda enfermedad. Entonces, hablamos la vida con Dios. Su oración debe de tener la palabra. Fíjense bien, hermanos, porque cuando yo empiezo a entender esta parte de hablar el reino de Dios, cuando yo empiezo a entender, ¿verdad?, esta parte de vivir la autoridad delegada de parte de Dios, yo empiezo a tener, hermano, en mi vida una vida victoriosa. En Mateo 28, verso 18, el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ¿sí? Y esa palabra potestad es el vocablo griego exousia, que nos habla de un derecho legal para usar su nombre ante toda circunstancia adversa, ¿sí? El Señor ganó toda autoridad, toda potestad sobre los cielos y ¿qué? Y la tierra. Note usted la palabra cielos, está en plural, ¿sí, hermanos? Y la tierra. Por eso es que su reino domina. Y cuando usted está en santidad, usted es, hermano, usted es una bomba atómica para destruir las obras de las tinieblas. Aunque a veces se siente usted, ¿verdad?, el olvidado del rincón, ¿no? Pero eso es lo que el enemigo a veces le quiere poner al cristiano en su mente. Porque si supiera el poder que hay en la oración, mire, muchas veces nosotros conocemos que hay poder en la oración, ¿cierto o falso? Pero no oramos lo que Dios nos dice, oramos lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que hace la diferencia. Si nosotros oramos lo que Dios nos pide, estamos rompiendo las obras de las tinieblas. No estamos teniendo oraciones rutinarias, estamos declarando la verdad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, yo quiero que usted vea la importancia en todo ello, ¿sí, hermano? Porque el Señor vino para destruir las obras de las tinieblas. Entonces, nosotros debemos de entender que el enemigo no puede prevalecer contra usted. Piense bien lo que dice Primera de Juan 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Ya llegó? Dice: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. ¿Sí se entiende? No puede haber algo que se pueda estar enseñoreando en usted.
Ni el televisor se puede enseñorear de usted. Ni el celular se puede enseñorear de usted. Ni la tablet, ni la computadora, ni el Xbox, ni el gimnasio. Nada. Usted tiene dominio en el nombre de Jesús. Usted puede ejercer ese dominio en el nombre de Jesús. ¿Sí, hermano? Entonces, es importante que nosotros podamos ver esta realidad en nuestro caminar como cristianos, porque cuando yo empiezo a ver esa realidad en mi vida como cristiano, entiendo que el Señor, sí, hermano, nos dio una vida abundante, nos dio una vida bendecida, ¿sí? Entonces, debemos de apropiarnos de la bendición. Si el Señor dijo que te quiso, vino a dar una vida y vida en abundancia, tienes que apropiarte. El Señor ya declaró que te dio una vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que te hace falta en tu caminar? ¿Qué es lo que necesitas en ti? Padre, hablo tu reino. Declaro tu vida, declaro tu palabra, declaro la visión, declaro el propósito. Tú dijiste, tú hablaste, Señor. Tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová Shalom, tú eres Jehová Sama, tú eres Jehová Raá, tú eres Jehová Rafa. Y entonces yo empiezo a entender la voluntad de Dios para mi vida. Entonces mi oración, hermano, no es superficial. Mi oración golpea y derriba. Por eso necesitamos entender los modelos de Dios, los principios de Dios. Su oración y su vida cambiará totalmente cuando usted se establece en la palabra de Dios. Una iglesia que milita, una iglesia que avanza, una iglesia que posee la tierra, también la torre. Dios tiene para nosotros bendición, ¿sí? Dios tiene para nosotros victoria. Hermano, muchas veces el enemigo ha querido traer muchos estragos a la vida de la iglesia y desafortunadamente, hermano, el enemigo a veces ha engañado tanto al pueblo, ¿verdad? Y es importante que nosotros ahora, hermano, en este tiempo, vengamos, ¿verdad, hermano? Y entendamos que si vivimos, hermano, con Dios, debemos de tener comunión con Él constantemente y de la manera que a Él le agrada, ¿verdad? La manera que Él quiere. Entonces, mi vida cristiana, mi vida como creyente, hermano, me lleva a vivir una vida en victoria, en salud, en propósito, en misión. ¿Sí, hermano? Si usted le pregunta a un congregante cuál es la razón de existir de la iglesia, ¿qué le va a decir? Vivir en santidad, exaltar a Dios sobre todas las cosas. Nuestra iglesia existe para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está ahí. Usted ni sabe para qué existe. ¿Sí? Para destruir las obras de las tinieblas, para ser discípulos, para predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, si nosotros estamos bien concertados, tenemos la visión. Mire, hermano, a veces es tan lamentable cuando hay hermanos que tienen tiempo como cristianos y aún no han podido entender el plan de Dios para sus vidas, ni la voluntad de Dios para sus vidas. Cuando ellos aún, hermano, no entienden el propósito de Dios para su vida, ¿sí? Están haciendo las cosas incorrectamente, están haciendo las cosas fuera del plan de Dios. Tienen tanto orgullo, hermanos. Tienen tanta vanagloria en sus vidas. ¿Usted cree que puedan estar orando? Perdón, hermano, pero es que la Escritura dice que Dios mira ¿a quién? Al humilde lo atiende, ¿verdad? ¿Y al altivo? Entonces, ¿sí se da cuenta de la gravedad? ¿Ya se dio cuenta por qué un líder no puede sentirse un poco? A mí Dios me escucha. Qué bueno que Dios le escuche. Pero tanta altivez lo va a llevar a que lo deje de escuchar. Entonces, nosotros tenemos que ver esa realidad. Como cristianos, como hijos de Dios, el hablar el reino de Dios,
el proclamar, ¿verdad, hermanos? Sí, el plan de Dios para nuestras vidas, el establecer, el ejercer dominio sobre aquellas situaciones, ¿verdad? En nuestras vidas que se han levantado adversas, hermano, es necesario que nosotros lo hagamos. Si usted está teniendo alguna situación en su vida, si usted está teniendo alguna situación en su hogar, en su familia, en su economía, con sus hijos, ¿verdad? En su trabajo, hable el reino de Dios. Busque la voluntad de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. ¿Qué es el reino de Dios? Poder. Eso es el reino de Dios. Entonces, cuando yo establezco el reino de Dios, yo camino a derribar. Porque eso es el reino de Dios. ¿Sí? Usted no es alguien, hermano, más en esta tierra. Usted es un portador de la palabra de Dios. Usted es un portador de la vida de Jesucristo. Aunque el enemigo por eso lo ha querido confundir y lo ha querido tener tan involucrado en las cosas de este mundo, para que usted no tenga ¿qué? El conocimiento, la búsqueda, la palabra de Dios en su vida. ¿Usted cree que el enemigo está feliz cuando usted lee la Biblia? No, por eso le pone al Chavo del 8. Por eso le pone a Bob Esponja. Por eso le pone sus jueguitos en su teléfono. Para que usted no esté en la palabra de Dios. Pero cuando usted está en la palabra de Dios, usted entiende los planes, los propósitos de Dios, hermano, conocerá la verdad. La verdad te hará libre. Entonces yo quiero que usted vea esa realidad, porque su vida cristiana debe de ir en un crecimiento, en un desarrollo, en un aumento. ¿Sí, hermano? Aún Mateo 6, en el verso 33, dice: busquad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Reino de Dios. Hablar el reino de Dios en mi vida de oración, hermanos, sí, es traer, sí, los planes, el cielo a la tierra. En el cielo no hay enfermedad, ¿sí? En el cielo no hay contienda, ¿verdad? En el cielo el gobierno de Dios ejerce, el orden divino está establecido. ¿Sí? Y eso es importante que nosotros lo tengamos, ¿sí, hermano? La palabra reino proviene del vocablo latín regnum, que significa territorio del rey. Y ese territorio del rey, hermano, está en justicia, en paz, en gozo y en poder y el mover de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Entonces, esa vida cristiana el Señor me la está llevando, hermanos, sí, a vivir una vida en bendición. ¿Qué es la justicia? El término para la justicia en el hebreo es tzedek, que nos habla del derecho natural o moral o legal, es decir, justicia, lealtad, integridad. ¿Sí, hermano? Entonces, eso es, hermano, sí, en un sentido, lealtad o fidelidad a un rey o sacerdote, a su Dios. ¿Sí se entiende? Entonces yo entiendo los principios, yo entiendo la verdad, yo entiendo los propósitos de Dios, yo guardo mi corazón, yo guardo mi caminar, yo vivo estableciendo el reino de Dios porque tengo la autoridad. Alguien que está rebelde a la voluntad de Dios, alguien que está rebelde a los propósitos del Señor. Si tú te imaginas un reino, hermano, y tú no estás sometido al rey, ¿crees que puedas ejercer autoridad? Claro que no, nadie se te va a someter. Pero cuando tú vives sumiso a la voluntad de Dios, cuando tú vives sumiso a los planes y a los propósitos divinos, entonces se te van a someter. ¿Se entiende? Entonces cuando yo vengo a entender la voluntad de Dios, hermano, puedo establecer el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, hermano, sí, está basado en derecho y la justicia en todo su pueblo. Un tipo de ello, hermano, lo podemos ver en el reinado de David. El reinado de David, o cuando David reinó sobre Israel, se le conoce como la época de oro de Israel, donde todos sus enemigos fueron sometidos. Por eso es que nosotros vemos esa época de oro, ¿sí, hermanos? Entonces, entender la justicia, hermanos, sí. Entendemos así fácilmente y sencillo que Dios nos pide que cumplamos y hagamos todo lo que su palabra nos declara. ¿Sí? Yo espero que sí. ¿Qué es la paz?
El término hebreo para la paz es shalom, engloba la paz. ¿Qué quiere decir? Integridad, salud, y el término griego es eirene, que es paz. Esta describe la relación armoniosa entre los individuos y naciones, es decir, ausencia de guerra. ¿Ya se dio cuenta cómo usted debe de vivir esa vida victoriosa? ¿Ya se dio cuenta cómo usted puede vivir esa vida en bendición? ¿Sí? ¿Cómo usted puede vivir esa vida cuando yo establezco el reino de Dios? ¿Qué es lo que tengo que tomar como autoridad? ¿Qué es lo que tengo que someter en esas situaciones? ¿Qué es lo que tengo que atar? ¿Qué es lo que tengo que quebrantar? ¿Sí, hermano? Entonces, mi vida cristiana, mi vida como hijo de Dios, el establecer el reino de Dios siempre me va a llevar a quebrantar las obras de las tinieblas. ¿Amén, hermano? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos. ¿Sí, hermano? Nosotros, hermano, no podemos desmayar, nosotros no podemos debilitarnos, ¿sí? Nuestras batallas, nuestras tormentas, sí, a través en nuestras vidas cristianas tenemos la victoria, porque Dios le dijo que estableciera. ¿No tiene paz? Hable el reino de Dios. ¿No tiene usted, hermano, sí, esa armonía? Hable el reino de Dios. ¿Es que en la casa pura contienda? No está orando el reino de Dios. No está estableciendo el reino de Dios. ¿Cómo va a ejercer autoridad cuando no se somete usted? ¿Cómo va a ejercer autoridad, hermano? ¿Cómo va a echar fuera el demonio cuando usted no está en la visión y el propósito divino? ¿Se entiende, hermano? Mira, por eso a veces yo le digo a los hermanos, esos que dicen que están, pero hacen las cosas, yo los veo que no tienen su misión, y a los pastores, hermano, hablan de los pastores, critican a los pastores, juzgan, ¿verdad?, al liderazgo, y dicen que están orando. ¿Usted puede creer eso? O sea, yo por eso digo, ay, estos están viviendo nada más una tradición, una religión, pura emoción. Pero el reino de Dios tiene un orden. Se establece la vida en un orden. Romanos 12. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó, hermano? En el verso 18. Si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. ¿Sí o no? ¿Vivid en paz con qué? Con todos los hombres. Sí. Dios guardó mis labios, en verdad que sí. El Señor a veces cierra mi boca y yo doy gracias a Dios por ello, hermanos, porque hay tantas cosas en nuestras vidas como cristianos. Entonces, quiero que usted vea esa realidad en su caminar como creyente, hermanos, porque muchas veces nosotros estamos fuera, ¿verdad?, de ese plan, esa voluntad. Quiero que usted vaya a Isaías 32, verso 17. Isaías 32, verso 17. ¿Sí? ¿Ya llegó? Y la obra de la justicia será paz, y el efecto de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Su vida de fidelidad, de integridad, de lealtad a Dios los llevará a estar en paz, en reposo, en armonía. ¿Sí se entiende, hermano? Sí. Entonces, yo quiero que usted vea esa realidad y la importancia de hablar el reino de Dios, la importancia de proclamar el reino de Dios, hermanos, ¿sí? El rehablar el reino de Dios, hermanos, sí, no es algo que leemos, hermanos, sí, creo que experimentamos día tras día en el temor de Dios. ¿Cuándo? Cuando oramos, ¿verdad? Aún Isaías 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad, hermanos? Sí, y eso habla de la paz, hermanos, sí. El hombre de Dios, hermano, el siervo de Dios, ¿verdad? Siempre, hermano, debe de estar
cuando está poniendo las manos en el arado, en reposo, en paz, hermano, en refrigerio. Eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? ¿Qué es el gozo? Ya se me acabó el tiempo, hermanos, ya se me van casi los hermanos de Zoom. Hermanos de Zoom, les queda un minuto, pero se puede volver a conectar. Vamos a terminar el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué es el gozo, hermanos? El gozo es el vocablo, ¿verdad? Hebreo, gil, que significa girar alrededor bajo la influencia de una emoción fuerte, de donde gozo, júbilo, alegría, ¿sí? Es cara, que es gozo y deleite, hermano, ¿sí? Es lo que le llaman a remolinear a veces, ¿verdad? Estar gozoso, estar con júbilo, ¿verdad, hermano? Usted le puede decir a aquel hermano, quita esa cara de limón. No, ¿verdad? No le puede decir así. Pero ¿a poco no usted quisiera decirle? ¿Verdad? Pero es que eso tiene que hacerse un rema en sus vidas. El hermano que llegas, ¿qué estás haciendo, mujer? ¿Qué estás viendo? ¿Con quién platicas? ¿Con quién chateas? ¿Ah? Eso, hermano, es tremendo, ¿verdad? Pero en verdad nuestra vida como cristianos, hermanos, sí, es tener un gozo adentro, hermano, sí. Es tener es tener una vida en el Señor, es tener una vida en su presencia, es poder, hermanos, sí, entender la visión y el propósito divino para nosotros. Cuando yo entiendo esa realidad en mi caminar como cristiano, hermano, yo estoy del otro lado, o sea, mi vida cristiana no es una vida superficial, mi vida cristiana es una realidad, ¿sí? Ya quite esa cara, hermano, sonría que a Cristo le ama, ¿verdad? ¿Cómo está ese hermano, no? O sea, ¿cómo vive usted su vida, no? O sea, nuestras vidas como cristianos, hermano, en verdad deben de estar manifestando esa realidad bíblica. El gozo de Dios debe de estar en usted, ¿sí? Eso es algo, hermano, que nos lleva a estar, ¿sí? En esa visión, en esa voluntad, ese gozo de Dios, hermano, siempre, ¿verdad? Debe usted de tenerlo. ¿Por qué entonces tiene el hermano la cara de limón? ¿Por qué se imagina? Porque no ora el reino de Dios, porque no ora el reino de Dios. ¿Por qué el hermano está tan perturbado en sus emociones? Porque no ora, duerme, pero no ora, ¿verdad? Entonces, si usted ora, usted va a tener una cara feliz. Es más, va a estar contento. No importa si trae harto dinero en las bolsas o si no trae, porque eso es algo que el Señor le va a dar en su corazón, su presencia, hermano, ¿sí? Entonces, es ahí mi vida cristiana, es ahí una realidad para mí, ¿sí? No sé si el Señor le está hablando, pero yo creo que usted debe de entender la voluntad en Cristo, usted debe de pensar la realidad en Dios, usted debe de entender que el Señor le ama y que ese gozo usted debe de vivirlo, usted debe de manifestarlo, hermano, ¿sí? Un gozo, ¿verdad, hermano? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, pues si usted ve por ahí a algún hermano así como débil, es porque le hace falta el gozo, hermano. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando nosotros entendemos ahí, ¿verdad? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano, sí, nosotros vivimos una vida en victoria, ¿sí? Cuando, cuando usted ve en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, ¿verdad? Cuando están restaurando los muros, cuando están echando, ¿verdad? Los cimientos del templo, hay muchos que estaban gozosos y otros que lloraban, ¿verdad, hermano? Y no es que hubiese ahí lágrimas de dolor, sino de gozo, porque dice que algunos recordaban como cuando se fueron los primeros cimientos, ¿verdad? Y otros estaban gozosos porque estaban alcanzando las proezas o estar viendo, ¿verdad? Que el templo de Dios se iba a reconstruir. Y eso habla de restauración. Y usted siempre que está en la palabra de Dios, usted siempre va a estar gozoso. ¿Sí? No puede estar triste un corazón.
que alaba a Cristo. Sí, hermanos, o sea, si usted está alabando al Señor, usted siempre va a tener una sonrisa en la cara. Pero si usted dice, ay, este hermano no es adorador, tiene pura queja, ¿sí? ¿Por qué dice eso, hermano? Porque el Salmo 77, parece verso 3, dice, me quejaba y mi espíritu desmayaba, ¿verdad? Me acordaba de Dios y me conmovía. Entonces, mientras usted se queje, usted va a vivir desmayado. Pero cuando usted entienda que el Señor, ¿verdad? Es del gozo del Señor es su fortaleza, usted se deleita en Él, usted clama al Señor, usted vive con Dios, para con Dios y todo lo que hace, lo hace con la finalidad de agradar a Dios. Y usted ahí va a tener bendición y va a tener victoria, ¿sí? Usted ahí va a poder ver la mano de Dios moverse de una manera tan grande, tan real, que usted va a poder ser feliz. Sonría que Cristo le ama. No, usted ya va a venir sonriendo, ¿verdad? Entonces vamos a decir, este hermano si siente el amor de Dios, ¿no? Usted llega así. ¿Qué me mira, hermano? No, nada, hermano, viva feliz. Sonría, ¿sí? Cuando nosotros entramos en esa búsqueda, hermano, cuando nosotros entramos en esa presencia, sabemos que no estamos solos. Sabemos que Él está ahí. Entonces, usted siempre va a tener, hermano, en su vida ese resultado de vivir gozoso. Y el gozo, hermano, sí, es el resultado de nuestra salvación. Usted debe de ser feliz porque es salvo, no por lo que tiene, sino simplemente porque Dios lo amó. ¿Para qué me amaste, Señor? Ahorita estuviera yo bailando la pelusa y la macarena, ¿no? Ay, Señor, que Dios los perdone, ¿a poco no? Porque eso sí, si le ponen la macarena o la pelusa, usted va a estar pero feliz, sonriendo. Pero el gozo, hermano, sí es el resultado de nuestra salvación. Y por ende nuestra vida en justicia, hermano, ¿sí? Y eso es el resultado de una vida de obediencia. Tan fácil como es. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hermano, debemos de darle gloria a Dios. En todo momento, en todas circunstancias de nuestras vidas, adorarle, alabarle, exaltarle, proclamar que Dios es grande, que Dios es real. ¿Amén, mis hermanos? Ok, pues hasta aquí le dejamos, ¿verdad? Espero que usted vaya aplicando cada principio en el bosquejo a su vida de oración, ¿verdad? Y que ya no me diga, nada más oré 5 minutos, gracias Señor por los alimentos en el nombre de Jesús, ¿verdad? No, sino que usted entre en su vida de oración cada mañana, en sus tiempos, y vaya estableciendo, ¿sí? Ese reino de Dios, esa voluntad divina. Amén, hermano. Gloria al Señor. Vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor que tome el control en esta hora. Vamos a orar, hermanos, en esta hora y vamos a pedirle al Señor que Él sea obrando en este momento. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu cuidado diligente, por todo lo que haces, Señor, y operas, Señor, en la vida de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que dispuso este tiempo para poderse conectar, inquirir de tu palabra, inquirir de ti. Señor, creemos, Señor Dios, que eres tú obrando en este tiempo, Señor, y derribando toda obra de las tinieblas. Señor, hablamos tu reino, Padre, sobre la vida de tus hijos. Hablamos tu justicia, tu paz, tu gozo en su alma, mente y corazón. Señor, venimos, Padre, Señor, hablando tu perfecta palabra, Señor, en cada uno de ellos. Atamos todo espíritu de angustia, todo espíritu de temor, todo espíritu de confusión, de enfermedad, lo atamos, lo quebrantamos, derribamos toda obra de las tinieblas, Señor, y creemos en esta hora que tu reino se establece, Señor, sobre sus vidas. Señor, desatamos la salud, la unidad, el compañerismo, Padre, Señor, la paz y el gozo, Señor, sobre sus vidas. Señor, y creemos, Señor, Padre, que tu reino domina sobre de todo en este tiempo. Señor, Padre, ellos pueden vivir una vida en victoria y en bendición, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Pues amén, mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente, ¿verdad? Dios es bueno. Espero que el Señor esté ministrando a sus vidas, ¿verdad? Y usted pueda aplicar toda esta doctrina a su diario vivir.
para que usted pueda tener una vida victoriosa, ¿verdad? Amén, mis hermanos. Pues gloria al Señor.